Tarde manteníamos con Santiago Niño Becerra. El catedrático de Economía tiene una visión bastante dura de nuestro futuro inmediato. Cuando todo esto acabe, es probablemente una de las frases que más hemos usado estos días de confinamiento. Nosotras en la galería nos hemos preguntado si cuando todo esto acabe nuestra forma de vida iba a cambiar, si íbamos a construir una sociedad más solidaria y empática. Lo hicimos ya la semana pasada desde la perspectiva de la filosofía con Antonio Casado Larrocha. Hemos escuchado a gente como Naomi Klein, que decía que la normalidad era la crisis y que necesitábamos construir algo nuevo. Decía esta periodista y autora de la doctrina del shock que necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. Bill Gates también hablaba de dolores distintos, de crisis económica frente a la vida de las personas. Bueno, hemos escuchado muchas cosas a lo largo de todas estas semanas y de eso queríamos hablar. Vamos a intentar ponerle un poquito de mente a la economía, a lo que pasará después, a nuestro futuro inmediato, a medio e incluso a largo plazo. Y lo vamos a hacer con el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramon Llull y escritor Santiago Niño Becerra. Muy bienvenido a la Galería, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? La verdad es que hemos leído cosas tuyas que no nos dan muchas alegrías y tampoco ninguna esperanza, ¿no? En algún sitio hemos leído, creo que ha sido en El Nacional, que viene un cambio de modelo acelerado por el turbo del coronavirus, que estábamos en una situación en la que casi el dinero se regalaba y que pensábamos que la crisis había pasado y que no era así. Sí, a ver, hay algo, hay un tema que no sé por qué no se ha resaltado y para mí es fundamental, y es que el virus este ha llegado en un momento o en unos momentos de caída económica. Es decir, si rebobinamos un poco, Sí. En el año 2012 los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, empiezan a literalmente regalar dinero. Unos tipos de interés reales negativos, en fin, etcétera, etcétera, y los políticos, todos aquí el color da igual, dicen que la crisis ya se ha acabado. Entonces, el año 2012, 13, 14, 15, 16, 17, pero en el año 2018 lo que sucede es que a partir de otoño, y esto se ve en el informe de otoño del Fondo Monetario Internacional, empieza una caída económica. ¿Por qué? Bueno, pues porque el efecto de lo que yo llamo las anfetas, es decir, del dinero gratis inyectado, se ha agotado. El por qué creo que sería bastante largo de explicar aquí, pero vamos, lo que viene a decir es que indefinidamente no puedes tener una economía dopada, drogada a base de dinero gratis. Ya. Porque llega un punto en que sus efectos se agotan. Bueno, pues eso empezó a suceder en otoño del 2018. Entonces, si analizamos las previsiones de la OCDE, del Fondo, del Banco Mundial, etcétera, etcétera, incluso del Banco de España, a partir de otoño del 2018 se observa un enlentecimiento de la economía. A lo largo de todo el 2019, las previsiones para el 2020 son realmente muy pobres para Europa y para España, Y Sí. en estas llega el virus. Es decir, el virus lo que ha significado es un turbo, un acelerador de algo que de todas formas iba a pasar, con un agravante muy importante. A ver, el virus este, como todos los virus, no hay un remedio a no ser que haya una vacuna, o sea, no hay un antibiótico que cure el virus. Entonces, el único remedio que hay es el alejamiento de las personas, el confinamiento y el parón, o sea, el parón de la actividad. Claro, pero es que eso para la economía es fatal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que lo que es muy bueno para erradicar el virus, al margen de investigar en una vacuna, evidentemente, es parar la actividad económica. Pero claro, el parar la actividad económica ya de por sí es malo, y además esto ha pasado en un momento de enlentecimiento económico. Con lo cual, claro, el panorama que se nos presenta pues es realmente muy, muy negativo. Entonces, todo esto se encuadra dentro de un periodo de crisis que empieza en el 2007 y que no ha acabado. Yo creo que ya... Yo creo que ahí es donde ha estado el problema, ¿no? Sí, exactamente. Bueno,
A ver, cuidado. Incluso en un año bueno, tú mantienes la economía parada 20 días, un mes, y luego la pones en marcha lentamente, porque esto se va a tener que poner lentamente, y esto es un tortazo impresionante. O sea, Ujú. incluso en un año bueno hubiera sido malo. Lo que pasa es que, claro, habiendo sucedido ahora, realmente es una situación muy, muy complicada. A mí una de las cosas que me genera todo este asunto es que parece que no aprendimos nada, ¿no? Si evidentemente no habíamos salido realmente de la crisis, nos hemos estado engañando a nosotros mismos. Al principio de la crisis yo recuerdo que hasta, bueno, gente nada sospechosa de ser ni tanto de izquierdas como Sarkozy decía que el capitalismo había que refundarlo, que esto no podía funcionar así, que las brechas no podían ser tan grandes. Bueno, y de repente llegamos a este momento. No hemos hecho nada en el interín. No hemos mejorado en ningún sentido. Bueno, a ver, aquí hay dos cosas que son diferentes, pero que están vinculadas, claro. A ver, no hemos mejorado en el sentido social, en el sentido redistributivo, ahí no hemos mejorado. No hemos mejorado tampoco en creernos de que por el hecho de tener un crédito ya somos los reyes del mambo, no, ahí tampoco hemos mejorado. Pero las grandes corporaciones sí que han mejorado. De hecho, yo estoy convencido, y luego yo creo que la historia me va a dar la razón, estos años de inyección de dinero gratis en la economía ha sido para ganar tiempo y que las grandes corporaciones fueran preparando el terreno para después de... ¿Qué terreno? Un terreno, evidentemente, con mucha más tecnología, un terreno en el que el factor trabajo será mucho menos necesario. Estoy pensando en automóviles autónomos, estoy pensando en pago por acceso al uso. Es decir, es otra filosofía, otra historia. Y mientras Ujú. tanto, se ha inyectado dinero para mantener la actividad. Entonces, la llegada del virus, esta es la primera cosa. La Sí. segunda cosa ha sido la llegada del virus. Entonces, claro, la llegada del virus va a tener unos costes terribles. Yo por ejemplo, he acuñado una cosa que se llama el 4x10. Es decir, yo creo que a España esta situación del virus, solamente la situación del virus, le va a costar 10 puntos de PIB, le va a costar 10 puntos de deuda, le va a costar un déficit del 10% y le va a costar 10 puntos de paro. De la deuda ya me he equivocado porque ya hay estimaciones que apuntan a 20 puntos de deuda más. Uf. Sí, realmente. Ten en cuenta, por ejemplo, que a Ujú. España, por ejemplo, una parada de un mes le representa 4 puntos de PIB. Realmente estamos hablando de 50.000 millones de euros. En una situación, insisto, en la que ya España no estaba bien, porque claro, luego viene la segunda parte. El virus afectaba a todo el mundo, evidentemente, y todo el mundo han parado. Sí, claro, ya, pero es que en Holanda, por ejemplo, cuando llegó el virus, estaban mucho menos mal de lo que estaba España. Con lo cual, claro, no es lo mismo que tener un problema cuando estás bien que tener un problema cuando estás mal. La situación del virus lo que ha hecho es empeorar las expectativas mucho más de países, por ejemplo, que están muy abiertos al exterior. El turismo, por ejemplo. Ya. España, ten en cuenta, por ejemplo, que el 15% de su PIB es turismo. Entonces, ¿cuántos turistas han venido a España este año? Se habla de caídas de ingresos turísticos entre el 65 y el 80%. O sea, realmente es que estamos hablando de cifras absolutamente monstruosas. A ver, en el periódico El Economista viene un artículo que yo creo que está bastante bien escrito, en el que habla que España va de cabeza a Italia, España e Italia, al rescate por parte de Europa, porque por sí solas no van a poder salir, teniendo en cuenta además todo lo que arrastraban. Insisto, es una situación complicada. Ahora, si empiezas a perfilarme por zonas, Ujú. tú me dices, bueno, pero por ejemplo, en Flandes, ¿qué tal están en Flandes? Hombre, evidentemente en Flandes están muchísimo menos mal de lo que están en Brandenburgo. Claro. Esto está claro. ¿Por qué? Por el tipo de actividad, tipo de industria, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Ujú. en Silicon Valley. Silicon Valley es una zona que va a salir reforzada de esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente o sea, muchas de las tareas que hacen las pueden hacer a distancia. Por otra parte, es investigación, es tecnología, cada vez va a hacer más falta más tecnología.
plataformas digitales, evidentemente van a ir a más. Amazon, por ejemplo, en un momento en el que España estamos hablando de ERTES, Amazon va a contratar a 100.000 personas. Claro. Claro, esto nos está diciendo cosas. Ahora, ¿qué va a pasar con las cadenas hoteleras españolas? Pues no lo sé. Pues lo van a tener muy complicado, tanto como las italianas, incluso las griegas, ¿no? Estamos pensando en el sur de Europa, que además son los países que tuvieron que sufrir los recortes y casi el estrangulamiento de parte de lo público, ¿no? Que ahora lo estamos sufriendo también. Sí, hay un dato, perdona, que yo creo que es interesante, que nos puede dar una idea. Un antiguo alumno mío está trabajando en un proveedor finés en Helsinki de turismo, y esto es un dato del 26 de marzo. Al día 26 de marzo no tenían ninguna demanda de reserva de viaje, ni para Grecia, ni para Portugal, ni para Italia, ni para España, ni para Francia. Es decir, en todo el sur de Europa, nada. Ya, claro. Esto te está dando una idea. Te está dando una idea, claro. En teoría de la cooperación al desarrollo hay un concepto que es el desastre, ¿no? Que es devenido siempre de una catástrofe. La catástrofe sería el hecho natural y el desastre sobreviene cuando o la comunidad o el país o la región o el planeta no está preparada para afrontar la catástrofe, ¿no? No tiene ni planes de alerta temprana, ni planes de contingencia, ni nada de nada. Parece que ni el país, ni la economía, ni los países, ni la economía, ni nada teníamos ningún plan de contingencia para nada, ni para esta crisis de la que estábamos hablando, que ya venía anunciándose, ni tampoco para algo como lo que ha pasado. Hemos aprendido muy poco de la crisis del 2008 o de 2007, ¿no? Bueno, a ver, es que sí, hemos aprendido muy poco, porque el endeudamiento que se ha entrado entre el 2012 y el 2018 ha sido tremebundo. O sea, es verdad, no se ha aprendido nada. Pero yo creo que es importante hacer un apunte, y es que esta situación que ha generado el virus, nadie vivo ha vivido algo por el estilo. Es decir, esta situación de parón, esto no se ha vivido ni en el 2008, ni en el 1929, ni en la crisis del 1875. O sea, una situación de parón. Atención ahora, Begoña, tenemos que remontarnos a la crisis de 1785 para encontrar algo parecido, que fue una crisis agraria. O sea, en una crisis agraria había un año de malas cosechas y se moría el ganado, había unas hambres terribles, se paraba la manufactura, se paraba todo hasta que llegaban las buenas cosechas. O sea, una situación parecida a esta de parón total, tenemos que remontarnos al siglo XVIII. Es decir, no hay manual, o sea, para afrontar esto. O sea, esto, cuidado, y te doy la razón de que de lo que pasó en el 2008 no se ha aprendido. Es verdad, es cierto. Pero lo que está pasando ahora, el efecto de este parón, los costes que va a tener este parón, es que no hay nada parecido. Porque además, claro, dices, bueno, pero podemos aprender de lo que pasó en 1785. Bueno, no podemos aprender nada porque el modelo económico era no todo tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, es decir, aquella gente, pues bueno, rezaba mucho para que viniera un año de buenas cosechas y poder seguir. Claro, aquí esto no va así, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a tener consecuencias. Hablo del virus ahora, ¿eh? O sea, sí. A ver, la evolución, lo que pasa es que al final van juntos. Sí, porque de todas maneras, insisto, lo que va a pasar, que es un cambio de modelo, se hubiera producido igual por la propia evolución. Sí, lo que pasa es que, insisto, el virus lo ha acelerado. Por ejemplo, cosas que yo creo que está clarísimo que ya se ve que vamos por ahí de una forma abierta. El uso de la tecnología se va a potenciar masivamente, brutalmente. Tecnología a todos los niveles, tecnología de la comunicación, tecnología en producción, etcétera, etcétera. El presidente de la República Francesa, Macron, dijo, esto hará como una semana y media, una cosa así, dice, Francia tenemos un problema, dice, la sanidad francesa está consumiendo 40 millones de mascarillas a la semana y solamente producimos 8 millones, dice. Entonces claro. Es decir, tenemos que traer la producción de mascarillas a Francia, ¿no? Porque es una producción estratégica. Claro, ¿esto cómo se va a lograr? A base de tecnología. O sea, está clarísimo. Es decir, el uso de la tecnología se va a ultrapotenciar. Con lo cual, es decir, cuando la señora ministra aquí en Cataluña Radio
anteayer a la ministra de Trabajo se le hizo una entrevista y la ministra utilizó una comparación que para mí es bastante pobre. Dijo que los ERTE son como las bajas de maternidad, que una mujer da a luz y luego vuelve a la empresa y la empresa le reserva la plaza. Claro, pero es que mi pregunta es, de estos ERTEs, ya llevamos 2 millones de trabajadores en España con ERTEs, cuando se acabe el periodo ese obligatorio de 6 meses, tienen las empresas para guardarles el puesto de trabajo, ¿cuántos van a regresar? Entonces otra de las consecuencias que pienso que va a traer el virus es un aumento del desempleo. Eso no creo que aumente mucho, pero sí que aumentará muchísimo el empleo a tiempo parcial, es decir, la precariedad. Los salarios. ¿No? Los salarios, yo creo que vamos a entrar en una época de... Cuidado, no estoy hablando de un neurocirujano de ultraprestigio, o sea, no hablo de esto, hablo de la gente normal. Los salarios, yo creo que vamos a entrar en una fase de congelación, pero total, durante bastante tiempo. Es verdad que van a regresar producciones que se están haciendo fuera, esto segurísimo, sobre todo de materiales estratégicos, pero se van a robotizar todas, es decir, el impacto sobre el empleo va a ser muy, muy reducido. Y otra cosa que va a suceder, pues claro, ahora pensando en España, o sea, ¿cómo nos vamos a encontrar en España? Nos vamos a encontrar, bueno, pues por ejemplo, a nivel de intereses de la deuda. Entonces, a nivel de intereses de la deuda, pues vamos a tener que pagar pues prácticamente 40.000 millones de intereses al año. Ahora estamos pagando 32.000, o sea... son 8.000, ¿no? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, aquí voy. Sí, ¿no? Una subida del IVA, yo cantada. O sea, además tenemos un referente aquí al lado, Portugal. Portugal tiene un IVA de 23,5. Yo creo que una subida del IVA y una subida del IBI... Pero fíjate, el IVA e IBI afectan absolutamente a toda la población, incluido a todos esos que van a perder el empleo. O sea, que tampoco parece nada solidario, ¿eh? La sensación que me da a mí es que la brecha va a ser muchísimo mayor todavía. Bueno, a ver, si lo que buscamos es una equidad fiscal, lo que tenemos que ir es una política fiscal europea. Es decir, que en Europa haya una única política fiscal que sea igual para todo el mundo, con las mismas leyes fiscales y, evidentemente, con unos presupuestos que sean idénticos para todos los países. Los gobiernos, en su foro interno, o sea, hay muchos políticos que hablan de que sería deseable una política fiscal europea y tal. Yo lo que pienso, mi opinión, es que los políticos se niegan el rotundo a esto, porque claro, si pierdes la política presupuestaria, pierdes soberanía. Entonces claro, se van a defender con uñas y dientes los gobiernos para defender su parcela de poder dentro de la Unión Europea. La moneda única vale, o sea, la política monetaria se ha cedido, pero lo que es la política fiscal, yo creo que, bueno, no sé, tendrá que venir más virus para que se vaya a una política fiscal única. Con lo cual, claro, evidentemente la equidad no se va a conseguir y la desigualdad va a crecer. Ya. La respuesta estaría en Europa, más Europa, digo. Yo creo que es justo al revés. O sea, yo creo que esta es otra, y es lo que te iba a decir antes, ¿no? Otra de las consecuencias que va a tener el virus es que, a ver, que hubiera llegado igual, por favor, que hubiera llegado igual, pero que el virus va a acelerar. ¿Acelerado? Es que, sí, que está en proceso de acelerar, va a ser el adelgazamiento del concepto de Estado. Los Estados, yo creo que claramente van a menos. A lo que va más son las zonas, las áreas, los clústeres. A ver, Begoña, o sea, hablamos mucho de la economía alemana, ¿no? Sí, pero a ver, Alemania son cuatro Länders, Begoña. Sí, que son economías muy distintas, además, sí. O sea, es que es GS, o sea, son 4 estados. O sea, en Francia son 3 provincias, 3 regiones las que mueven la economía prácticamente. Y hablemos de España. En España son 3 zonas, 4, o sea, no son más. O sea, entonces, a partir de aquí, yo creo que la famosa idea aquella de la Europa a 2 velocidades, que nace a principios de los 90 y que fue, vamos, considerada herética, yo creo que va a volver. Va a ser una de las consecuencias que va a tener. O sea, es decir, va a ser más colaboración entre zonas europeas, pero no más Europa. Si a la colaboración, a más colaboración entre zonas europeas le quieres llamar más Europa, pues vale. Ahora, por eso, y ligo con lo que comentabas de la equidad, la renta básica, vamos, sí o sí, otra cosa que va a acelerar el virus.
La renta de famosa garantía renta básica. de ingresos que podemos tener en Euskadi, por ejemplo, Llámale ¿no? como quieras, renta mínima, como quieras, pero en el fondo es una renta básica. Es Sí, decir, sí. porque, bueno, pues porque se va a poner claramente de manifiesto que hay una serie de personas que no son necesarias. O sea, no hay nada ideológico aquí. O sea, simplemente que no son necesarias. Entonces, a partir de aquí, algo hay que hacer por ellas. Desde luego, lo que no vamos a ver, estoy convencido, o sea, decir, un aumento de la imposición directa para favorecer la redistribución. Eso seguro que no. Eso en la historia tuvo una fase, esa fase ya se superó y ahora a lo que vamos es a otra cosa. Con lo cual, claro, hemos hablado de España, subida del IVA, subida del IBI, pero yo creo que habrá más cosas. Por ejemplo, el copago sanitario. Yo creo que el copago sanitario se va a imponer. O el pago por uso de autopistas y autovías. O sea, pero seguro, pero por una razón. El ministro Ábalos fue muy claro. Por recaudación, fundamentalmente. Sí, no, pero incluso ya no es por recaudación. A ver, cuando se levantó el peaje del primer peaje que se levantó en España, que fue aquí en Burgos, la autopista de Burgos, claro, los periodistas en la rueda de prensa que la dio el ministro Ábalos, que es ministro de Transportes, pues le preguntaron, bueno, pero los peajes tal, y el ministro fue muy claro, dice, bien señores, dice, mantener las autovías y autopistas en España cuestan al año 11.000 millones de euros. O sea, esto de algún sitio tiene que salir. O sea, es que, a ver, o subimos un impuesto, o ponemos un peaje por kilómetro recorrido, o ponemos una viñeta, o dejamos o recortamos en sanidad, no lo sé, pero cuesta 11.000 millones. Entonces, claro, está claro que va a haber, por un lado, un aumento de impuestos, yo lo veo así, un aumento de impuestos, que creo que irán por el lado del IVA, y por el otro lado, un recorte, entre comillas, de gasto que vendrá por el lado de contribución mayor en el gasto. Por ejemplo, los medicamentos. Yo creo que una de las consecuencias de este virus va a ser un aumento del precio de los medicamentos. O sea que el Estado va a aportar menos a los medicamentos recetados por la sanidad pública. Esto va a repercutir en que las personas tengan que pagar más por los medicamentos y de rebote, evidentemente, todos los medicamentos, vayan por la sanidad pública o por la privada, subirán de precio. Vamos, esto lo tengo clarísimo ya. El panorama no es bonito. No, el panorama teníamos bastante claro que no es bonito. Tenemos la sensación de que las medidas que se pueden tomar son distintas en función también, y ahí sí yo creo que sí hay ideología, en función de la idea de si quieres redistribuir y quieres que no se quede nadie atrás, que es una de las cosas que hemos dicho mucho también durante estos días, o sí que dices, bueno, pues mira, les mantengo de alguna manera con una renta básica y luego el resto que tire para arriba. Un poco darwiniano, Begoña, me parece a mí esto. Begoña, ¿no? es que, a ver, la idea del que no se quede nadie atrás es una idea que hace 40 años era viable. Era viable y si se quería, a través de un acto de voluntad, se podía conseguir. Hoy no. Hoy piensa que es posible generar PIB con 0 unidades de factor trabajo. Cuando digo 0, quiero decir ninguna. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Ese es el problema. Entonces, a partir de aquí, o instauras una renta básica para que la gente tenga al menos algo, o vamos a una catástrofe social. No, sí, a favor de la renta básica me tienes ahí, contigo hoy, en ese camino también, pero tengo la sensación de que también hay una pérdida de oportunidades, ¿no? Para un montón de gente, si volvemos a considerar, pues eso, la sanidad como un gasto o la educación como un gasto en lugar de como una inversión, y entonces nos vamos a encontrar, pues bueno, pues con eso, con mucha gente que se queda en el camino, ¿no? Y no sé si nos lo podemos permitir, y no tiene que ver con que, bueno, pues se ha planificado de unas maneras pues muy extrañas. ¿Por qué tenemos más hoteles en lugar de tener más empresas que se dedican a la investigación o más institutos de investigación? ¿No? Eso también es una manera del modelo que ya sabíamos, que lo del I+D, yo me acuerdo de una consejera que tuvimos de Economía, que tuvimos hace muchos años, que decía que había que investigar, que lo fundamental era trabajar en la investigación. A ver, Begoña, ¿por qué tenemos más hoteles que centros de I+D? Porque el hotel genera PIB de hoy para mañana y el centro de I+D no. Entonces, el tema del I+D, ¿cuál es el país de Europa que sobre su PIB invierte más en I+D? Suecia.
Suecia es de largo, es casi el 3,5% de su PIB, lo invierte en I+D. ¿Por qué? Bueno, analiza la estructura del PIB sueco. O sea, está basado en el alto valor añadido, medio y alto valor añadido. Es decir, por un lado, las empresas suecas les interesa invertir, pero al Estado también, con lo cual prácticamente la colaboración entre Estado y empresas para invertir es total. Bien, entonces, Suecia invierte todo eso en I+D porque lo recupera, es decir, le retorna. Porque su generación de PIB está basada, insisto, en el alto valor. Pero claro, en España, analiza la estructura del PIB de España. O sea, analiza la estructura del PIB de España. Mira, turismo, antes te he dicho el 15%, ¿vale? Sí. Déjame seguir un poquito. Comercio, es el comercio de tiendas y todo eso, tal, el 13% del PIB. Restauración y ocio, el 10%. Automóvil, el 10%. Bueno, es que automóvil, cuidado, recuerda que ningún centro de decisión de ninguna planta española de las 17 que hay está en España, todas están fuera. Entonces, claro, a un señor que tiene una tienda, o a un señor o a una señora, me da igual, que tiene un restaurante, ¿qué le interesa invertir? Le interesará cambiar la cafetera o le interesa poner una cocina pues robótica para ahorrarse a un trabajador o a dos. Es decir, no sé si me explico. Sí, claro que te explicas. Decir, la estructura del PIB de España no favorece la I+D, no la favorece. Entonces, claro, tiene un modelo muy dependiente. Es decir, la estructura del PIB de España es una estructura de bajo valor y muy dependiente del exterior. Bueno, a esto añade otra cosa, claro. A esto añade las distintas zonas que hay en España. Por ejemplo, en Vitoria tenéis ahí un polígono industrial que es brutal. Ahí I+D, yo estaba allí dando un par de conferencias, hace un par de años. Yo quedaba como una moto, pero por favor, ¿me puedes decir lo que hay en Badajoz? La diferencia es abismal, es que es galáctica la diferencia. Entonces, lo de no dejar nadie atrás es que la propia evolución de la... Yo creo, sinceramente, te lo digo, Begoña, yo creo que no es ideológico. La propia evolución de las cosas, la propia evolución lleva a que haya gente que no pueda seguir. Porque no tiene cabida. Entonces la única... Hace 2 siglos se hubiera montado una guerra. Bueno, ahora ya las guerras no. Depende de dónde. Entonces, no, me refiero a una guerra en Europa y tal, en Estados Unidos. No parece que tenga mucho sentido. No, entonces la única derivación, ¿cuál es? La renta básica. No, ya te digo que además estoy muy a favor, me parece que es fundamental. Es una de las maneras de que no se queden del todo atrás, ¿no? De que la exclusión no sea absoluta y que en nuestras calles, pues la gente tenga oportunidades de otro tipo. No lo sé. Yo insisto, lo de entender gasto de educación y sanidad y no entenderlo como inversión, me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? También tiene que ver con esto y el copago, pues al final repercutiría también en eso, ¿no? Claro, pero es que sí, pero lo que pasa es que, claro, España, a ver, es que ahora ya estamos entrando en mucha profundidad. Sí, y además no nos queda tiempo, o sea, que fíjate. España es uno de los países de Europa en el cual la presión fiscal es más baja. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Dirás que sí. Sí. En porcentaje es real. En porcentaje sobre PIB, España es uno de los países de Europa donde se ingresan menos impuestos. El IRPF, el famoso IRPF español, es un impuesto sobre los salarios, no nos engañemos, porque el capital tiene métodos legales para evadirlo, ¿no? Sí. El impuesto de sociedades, está perdonado en cantidad de sitios. Bueno, entonces dices, bueno, es que, a ver, la recaudación es la que es. España tiene un déficit que el año pasado, pocas bromas, déficit, 27.000 millones de euros. Tiene una deuda pública de 1.100.000 millones. Y en esta se ha llegado el virus. Es que cuidado, Sí, no. Entonces, una vía que tendría España, tendría una vía, que es perseguir el fraude fiscal. No se persigue, o se persigue poco. No me preguntes por qué, porque no lo sé.
pero en España ahí tendría margen. O sea, la ministra de Hacienda dijo el año pasado como un gran logro que se habían recuperado 15.000 millones de euros de fraude, cuando el fraude fiscal en España oscila cada año entre los 60 y los 90.000 millones. Fíjate que en lo bien O sea, que nos venía fíjate, para pagar los intereses. hombre, claro, es lo que yo ya he dicho varias veces, es decir, que fíjate, ahí sí hay campo para recorrer. Bueno, pues esa vía, ahí yo creo que España lo que tiene que hacer es, cada vez que haya un Consejo Europeo, una reunión a nivel europeo, pedir que se establezcan medidas comunes para la persecución del fraude fiscal. O sea, Esa sería también una buena idea, porque claro, como sí, funcionan los capitales... Sí, bueno, pero ya sabes lo que se dice, ¿no? Ya sabes lo que se dice, que la mitad del ahorro alemán está en Luxemburgo. Entonces dices, bueno, parece que no interesa. O sea, llegas a la conclusión de que no interesa. Ya. Llegas a esta conclusión. Conclusiones muy malas, digamos, cuando hablamos con Santiago Niño Becerra. Pero bueno, la verdad es que es un placer escucharte siempre, porque siempre pones luz en algunas de las cosas que intuimos cuando vemos por la calle y que no tenemos demasiado claras, y tú nos las explicas perfectamente. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en la galería.